Buenos días, mi gente, muy buenos días. Otro día más en la ruta. Me estoy yendo de los baños del Inca, en las afueras de Cajamarca, y mi destino hoy es Trujillo. Vamos a tomar una ruta que sube por la montaña acá, así que rápidamente vamos a subir en altura, pero después de eso vamos a bajar hacia la costa. Ya me han dicho que Trujillo es un lugar que hace bastante calor, así que allá vamos. Pero bueno, vamos a visitar más familia, así que no se me vayan. Este va a ser un viajecito más o menos lindo. Además voy a llegar a conocer la ciudad, que me han dicho que es muy bonita, y se las muestro todas, ¿eh? Gracias por venir conmigo otra vez, otra semana. Son increíbles ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ya sortí la ciudad, Cajamarca, y agarré la ruta 8, también se llama ruta de la costa, que me va a llevar para arriba de la montaña y luego hacia abajo, hacia la Panamericana, para conectar así hasta Trujillo, que queda literalmente en la costa del Perú. La verdad que la pasé re bien acá en Cajamarca, no necesariamente por el turismo, porque no hice demasiado turismo, anduve así por la ciudad un poco y qué sé yo, pero quería agradecerle a Felipe y a Magali por todo, por haberme recibido. No nos conocíamos, somos familia, pero no nos conocíamos, así que me recibieron, me han tratado como un rey, me han dado de comer, me han llevado a pasear, todo. Así que la verdad que muchas gracias, gente. Ojalá que algún momento la ruta me traiga de nuevo para visitarlos. Y bueno, Cajamarca está bueno, está bueno para venir. Es una ciudad relativamente grande, mediana diría yo. Tiene de todo, no la vi toda, pero hasta aeropuerto tiene, así que es un lugar que está interesante para venir. El clima estaba bárbaro, aunque se supone que es época de lluvia, tendría que estar lloviendo más, pero ha llovido un día nomás, así que la pasé bien. La pasé bien, tuve oportunidad de hacerle todo lo que necesitaba a la moto, como ya les mostré, arreglarla, tuve posibilidad de descansar y de hacer mi trabajo, muchas cosas que uno tiene que hacer que normalmente no se ven. Parte de eso es mostrarle lo que voy viendo a ustedes, eso es parte del trabajo de todos los días, y luego con mucho cariño, que no deja de ser trabajo. Así que bueno, vamos para arriba, gente, miren qué belleza. Arribita, a 3050 metros sobre el nivel del mar, y ahora la ruta empieza a bajar prácticamente en zigzag, o sea que rápidamente voy a perder altura. He notado que las montañas estas son prácticamente de arena, porque hay cualquier cantidad de minas de áridos, y hay un montón de tierra caída. Miren eso de ahí, eso es una mina, están sacando algo, pero he visto que sacan arena, así que no sé qué están haciendo acá, pero hablemos de cambiar el paisaje, ¿no? Al ser de arena, el suelo es muy proclive a caerse, por eso es que tienen tantos problemas de que las rutas se tapan, se bloquean con deslizamiento, porque agua en ese tipo de suelo lo mueve, lo corre. Recién estaba recordando, digamos, no sé si han visto los baños del Inca, que es el video, 2 videos atrás creo que es, que yo les mostré camino a Cajamarca unas montañas que parecían una pirámide. Les dejo un link al video acá por cualquier cosa. Bueno, resulta que casualidad Felipe trabaja en esa mina, es una mina de oro, y él me estuvo contando cómo es el proceso desde que la empresa encuentra el oro hasta que cierran la mina, que son procesos que pueden durar entre 30, 40 años, depende del tamaño de la mina. Y bueno, me estuvo contando, me explicó muy bien todo, y la verdad que muy interesante, sin querer entrar en el tema ambiental, digamos, porque no es mi posición, no estoy tratando de ni hablar a favor ni en contra de eso. Sí les puedo decir que la empresa es sumamente enfocada en hacer el menor impacto posible en la naturaleza, es todo lo que les puedo decir. Pero más allá de eso, todo el proceso y todo el trabajo que ellos hacen es muy interesante. Y bueno, una lástima porque le quería decir que nos contara en cámara, pero no permiten. La empresa no permite porque hay malinterpretaciones de las cosas, y entonces terminan teniendo unos problemas bárbaros que en realidad no les hacen falta. Así que yo los entiendo, es un negocio que deja al país y le deja a la región muchísimo dinero, y sí, por supuesto, se lleva mucho dinero para afuera, ¿no? Pero es un buen negocio para el minero si encuentra una buena beta. Ahora es una cosa impresionante todo el proceso. Así que bueno, él me estuvo contando de eso. Hay varias minas, la ocupación principal, digamos, de la gente de acá, de Cajamarca, además de la agricultura, es la minería. Les pagan muy bien, contrario a lo que uno pueda pensar. Las empresas pagan muy bien a los empleados, trabajan en condiciones muy buenas, tienen acceso a una tecnología que es increíble y demás, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, me gustó mucho el comentario
que me hizo, todo lo que me enseñó. Lamentablemente yo no me atrevería a tratar de reproducir la información porque me voy a equivocar. Él no puede, él no pudo contarme porque no lo permiten, así que una lástima, gente, pero estuvo muy bueno. Este pueblito se llama San Juan, está a 2200 metros más o menos, o sea que he bajado en apenas unos minutos casi 800 metros, un poquito más de 800 metros desde Labra hasta acá. Es bastante, ¿eh? Y rápido, bastante rápido, o sea, empinadísimo la ruta, la bajada bastante empinada. Acá en Perú comen desayuno, que es comida, almuerzo, que es comida, y la cena puede ser cualquier cosa, no estoy muy seguro porque había restaurantes abiertos con menú. Sí, igual tienen 3 comidas, ¿no? Pero he visto restaurantes de menú a la noche hasta ahora, lo cual, por ejemplo, en Ecuador no había. En Ecuador era todo hamburguesa o salchipapa o cosas como esas. Estos días en un chat que tenemos de gente que está viajando, alguien preguntaba quién era la factura y yo empecé a explicar qué era y se me hacía agua a la boca. Así que ya tengo unas ganas de comerme una buena factura con unos mates espectacular. No hay, o sea, lo que hay está bien, pero no es la factura. Son unos panes dulces, pero no es la factura. Acá se come una cosa que se llama pan de agua, que es suave, es una masa suave, salado, por supuesto, es como el pan, es redondo, como si fuera un pan de hamburguesa, pero finito. Bastante bueno, bastante rico. Lo he estado comiendo estos días. Está bien, me gusta mucho. Miren esta ruta, miren. Ya está empezando a hacer un calor, no se imaginan. ¿Cuánto estamos? 25 grados, no estamos tan mal. Se siente en el cuerpo mucho más calor que 25 grados. Tuve suerte de que salió el sol, porque ayer estuvo lloviendo y los 2 o 3 días anteriores estuvo todo nublado, muy poco sol había, así que he tenido suerte realmente de que saliera el sol hoy, porque sobre todo ahí arriba de la montaña, si hace frío y está lloviendo y hay niebla y todas esas cosas, se pone muy feo. Hermoso día, casi no hay nubes y 25 grados, temperatura perfecta. Si pudiera ir un poco más rápido. La ruta hasta Trujillo eran unos 300 kilómetros y el GPS me marcaba 6 horas, por lo que se dan cuenta que no es una ruta para andar rápido. Además es pura curva, como están viendo, curva y curva y curva, y bueno, no podés andar rápido. Hoy domingo, es domingo hoy, elegí para viajar por acá porque también me dijeron que había menos camiones, porque normalmente hay camiones acá en esta ruta y entonces los domingos hay mucho menos camiones, lo cual es bueno para acelerar un poco el trámite, ¿no? Durísimo viajar detrás de un camión, durísimo. Punto crítico, esto es las fallas geológicas. Pum, pum, se hunde la ruta. Oh, miren el casco de ese, ¿eh? ¿Qué tal? Es el sombrero que tanto les hablaba en otros videos que les he dicho. Miren, acá la gente usa unos sombreros con mezcla de cowboy con copa. Es ese sombrero que lleva la señora ahí. Miren, es impresionante el tamaño de los Andes, che. Impresionante. He puesto de seco esto acá de vuelta. He bajado, ya estoy como 800 metros. Y realmente seco, un calor hace. Y se levantó un viento con 33 grados ya. Se levantó un viento y por ahí salí de la curva y te agarra una ráfaga de viento. Parece que te fueras a ir al piso. Acá abajo al lado del río cultivan arroz también. Ya hemos visto las piletas antes. Ahora esto no sé qué es, porque han hecho como un tremendo callejón ahí para ver si el río ¿qué? Se desparrama, porque eso debe hacer que se pierda todo el agua. Y allá hay como una represita. Pero miren qué belleza. Está bajo de agua, está bastante bajo de agua, pero igual, tremendo lagazo. El color celeste del agua. Qué bonito. He venido al lado del río que alimenta esto hace rato ya que vengo. Me gusta el color del agua, eso es agua limpia. Seguimos, todavía me faltan 3 horas para llegar. Quiere decir que he hecho recién 2 horas. Falta mucho, ¿no? El viento está molestando muchísimo, la verdad. No me gusta tanto. Acá estoy en la represa ya, en el paredón de la represa. Creo que el lago se llama Gallito Ciego o el paredón se llama Gallito Ciego, está acá. Porque hay muchas referencias a Gallito Ciego por todos lados. Pero muy interesante, hermoso el lago. Grande, bien grande. Sí, dice Campamento Gallito Ciego, así que sí, se llama Gallito Ciego. Se le ha caído, se le cayeron todos los fardos al pobre hombre, cargado de más. Mira esto. Qué desmadre. Pobre tipo. Y ahora tiene que saber lo que pesa cada fardo eso. Tienen que juntar todo eso. Mi Dios.
Está hecha la represa para dar riego. Ah, mirá, qué bueno. Ok, miren acá abajo cómo está de verde. Bueno, a lo largo del río también está verde, ¿eh? Ojo. La gente acá se arroja mucho. Pero miren qué belleza allá abajo. Estoy pensando qué problema va a ser en esas curvas con todos esos fardos tirados por todos lados y los camiones viniendo. Están acabando las montañas ya, ¿eh? Miren esto. Parecen unos lomas nomás, miren. De aquel lado. Ya se acaba, ahí adelante ya no queda nada más. Creo yo. Así que ya debemos estar por llegar a... Sí, faltan 21 kilómetros para llegar a... Creo que a la ruta D1, así que ya casi. Pero muy interesante cómo se va acabando la montaña acá. Y aquellas de allá parecieran más como dunas del color que tienen, ¿no? Miren ese color que tiene, parece que fuera arena. Capaz que sea. Ya habría que buscar algo de comer. No tengo hambre, por eso no he parado, porque he visto lugares, pero no tengo hambre. Como desayuné antes de salir. Estoy entrando en Ciudad de Dios, que es a donde tengo que hacer empalme con la ruta panamericana. Y ahora estoy a 35 metros sobre el nivel del mar. Vengo de los 3.000 metros hasta los 35 metros. ¿Qué les parece? Acá la ruta hace una curva, engancha la ruta 1. Y es la ruta que va por el costado, por la costa de Perú hacia el sur, y que aún no decido si es la ruta que voy a tomar o si voy a volver a subir a la montaña, porque bueno, hay unas condiciones climáticas, sobre todo en la montaña, que andan avisando que va a estar complicado transitar, y además, bueno, las montañas tienen otros problemas, ¿no? Tierra, destapados, y así que voy a ver, porque había varios lugares que sí quería ir a conocer. Vamos a ver si los puedo ir a conocer lo mismo o si no, cómo va a ser la cosa. Voy a empezar a preguntar. El asunto es que uno pregunta cómo están las rutas y la gente le dice, están bien las rutas. No sé qué es lo que ellos consideran que está bien, porque en realidad no están tan bien las rutas, sobre todo porque tienen demasiada piedra suelta. Ciudad de Dios, y este se llama El Cruce. Miren el desmadre este. Tremendo mercado acá al costado de la calle. Y acá enganchamos la 1 Panamericana. Nos metimos como si fuera nuestra. ¡Vamos! ¡Qué lío! Bueno, acá como estamos en la costa, la comida va a ser más de la que no como también. Más ceviche, más esas cosas. No me gustan. La gente simpática. Qué simpático, ¿sabes? Filmándome estaban. Pinche Google, ya encontró un atajo. ¿Pueden creer ustedes? No sé por qué me sacó de la pista. Me mandó por acá. Creo que para volver a la pista. Pero, ¿qué les puedo decir? No está bueno. No está bueno esto. Miren, la montaña al final sí son de arena. Le pasé cerca recién del otro lado. Sí son de arena, ¿eh? Esas también de ahí. Acá estoy en Trujillo. Al final llegué ayer, pero la cámara dejó de funcionar justo cuando agarré la pista y no les pude mostrar. No se perdieron mucho, es recto, plano y un viento, no se imagina. Hay parque eólico y toda esa cosa, así que muchísimo viento. Y acá estoy con Don Ramón. La campiña de Mochi, acá. Huacos eróticos. Sí. Y me sacó a pasear, eso es lo que hemos hecho con Don Ramón. Así que me ha traído un lugar que se llama Huacos Eróticos. Hay un alcalde, aparentemente se le ocurrió hacer este parque, está lleno de kiosquitos y demás, que la gente viene los fines de semana sobre todo. Y todas las estatuas que hay, me acabo de dar cuenta, la verdad no entendía a qué habíamos venido, me acabo de dar cuenta, son todas estatuas eróticas, ¿eh? Así que les voy a mostrar algunas, a ver si no me censuran el video. Miren esto. ¿Ah? Eso es una estatua Lego peruano. Son todos, mira, acá están, es un trío esto, ¿qué está pasando acá? Esto es una joda bárbara acá, miren.
Así que, no, mire, todas las estatuas son así. Bueno, y aparentemente, durante el fin de semana, viene mucha gente a visitar. Está bueno. Bueno, vamos a aclarar esto. Esto no es solamente por la joda de lo erótico. No. Resulta que en el área se encontraron restos de la cultura moche, que son incas en realidad, con vasijas de barro y todo ese tipo de cosas con esas figuras. Entonces, lo que se ha hecho es simplemente reproducirlas a tamaño grande, pero esas eran las figuras que habían encontrado. Muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, una cosa interesante para ver acá en Trujillo. Hemos llegado a un pueblito que se llama Moche, es afuerita de Trujillo. Y Moche está ubicado donde han encontrado, de donde era originaria una cultura que se llamaba mochicas, que son pre-incaicos. Entonces todo cerca del pueblo tiene que ver con esta cultura. Esas vasijas que veíamos recién son mochicas. Y acá, por ejemplo, tenemos la municipalidad toda adornada con figuras y representaciones de la cultura mochica. Y como vemos en las calles, por todos lados, hay todo este tipo de imágenes que tienen que ver con la cultura mochica. Hoy el pueblo parece estar en medio de fiestas de algún tipo, porque hay calles cerradas y hay juegos para los niños y demás. Pues bueno, muy interesante. Resulta que los mochicas estaban asentados acá y cayeron los incas también y los tomaron, digamos, y los convirtieron en sus súbditos en la parte del crecimiento del imperio inca, ¿no? Así que, bueno, la cultura se quedó un poco hasta que llegaron los españoles, por supuesto, ¿no? Cuando llegaron los españoles destruyeron todo. Pero justamente recién hablábamos de que hay muchas cosas que no se pueden explicar simplemente porque los españoles rompieron todo y no se puede explicar. El pueblo es chiquito, es muy bonito el centro, esta es la plaza principal, pero no hay mucho más para mirar aquí. Así que, bueno, ahora seguimos viaje. He venido hasta el centro de Trujillo a conocer un poco, porque el centro de Trujillo es muy histórico. Aunque no está conservado como tal, pero se lo encuentra bastante bien, fundamentalmente alrededor de la plaza. Ahora estoy en la plaza principal, plaza de armas, que le llaman, y por supuesto tiene su catedral y tiene esta tremenda estatua. Voy a mirar a qué hace referencia. Y alrededor de la plaza está también el gobierno del departamento y de la provincia. Voy a asumir que tiene algo que ver con libertad. Trujillo fue fundado oficialmente fundado por Francisco Pizarro en 1535. En realidad fue fundado por otro adelantado en 1534, pero no fue oficializado hasta que llegó Pizarro. Y ya en aquel momento, entre las culturas indígenas de todo el país, Trujillo era un lugar de tráfico y de comercialización de todo entre las diferentes tribus, ¿no? Acá hay una ciudad arqueológica que es la mayor ciudad arqueológica hecha de adobe. Era de una de las tribus que estaban asentadas acá. No pasé a verla hoy porque estaba cerrado hoy, me parece. No sé, pasamos cerca, no pasamos justo por dentro. Y resulta que esa ciudad ha sido declarada, la ciudadela esta de adobe ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que esa ciudadela le puso tremendo problema a Pizarro porque no los podían vencer porque estaban metidos dentro de la ciudadela y dentro de la ciudadela tenían comida, agua, de todo.
y no los podían vencer. Eventualmente los vencieron. Pizarro llegó primero a Cajamarca. Cajamarca es anterior, del periodo anterior. Bueno, esta es la catedral. Catedral principal, digamos, de la iglesia principal acá en Trujillo. Vamos a meternos a ver qué hay adentro. Está todo muy lindo, muy bien mantenido. Pero por lo que estaba leyendo, todo lo que hay de interés cultural histórico está todo acá en el centro, no hay por otros lados, no ha quedado mucho de lo demás. Así todo, la arquitectura está bastante buena de la zona. Vamos a ver acá dentro de la catedral qué tal está. Siempre me llaman la atención, no sé si ya les dije, pero siempre me llaman la atención las puertas. Mira eso, esa puerta. No se alcanza a ver el ancho. Ahí a lo mejor se alcanza a ver. Tiene toda mi cuarta de mano, desde el pulgar para arriba, todo. Miren eso. Miren esa puerta. Está allá arriba. Y es la original, miren los clavos. Los herrajes son originales. Qué alevoso. Bueno, es bonita, es linda la catedral, ¿no? Como estructura. Como estructura está muy buena. Aquí hay una capillita. La construcción es siempre más o menos similar. Está bueno. Justo enfrente de la plaza, por supuesto. También frente a la plaza hay un edificio muy antiguo que lo han tenido que vaciar porque estaba en riesgo de caerse. Y las casas, si pueden alcanzar a ver, justo me da el sol de frente, pero las casas están todas los edificios están todos muy bien cuidaditos. Tenemos edificios de bajos, edificios de altos. Este es un hotel ahora, pero también ha conservado su estructura. De aquel lado, allá hay gobierno, aquel otro es gobierno, diferentes tipos de gobierno, partes del gobierno, porque como les digo, Trujillo es cabecera de provincia y de departamento. Hoy estuve aprendiendo un poco de eso. Resulta que lo que para argentinos sería provincia, en Perú son departamentos. Los departamentos se dividen en provincias, como nosotros dividimos nuestras provincias en departamentos. Y después quedarían lo que para nosotros sería un municipio, que acá tiene un nombre que ya se me ha escapado 2 o 3 veces ya. Esta es otra parte del arzobispado, este es el arzobispado. Y tiene toda la estructura. Y miren los barrotes de las ventanas. Es todo madera eso, ¿no? No son muy protectores, pero como eran las casas, un techo alto, y cuando la casa era de altos, tenía 2 pisos, y eran estos. Ahora los han hecho todos locales, y demás, está reutilizada la ciudad, pero miren. Y después está esa tremenda plaza de armas que es bellísima. Justo me quedó el sol de frente, disculpen. Ahora voy a ir del otro lado. Todas estas casonas son todas de la época. Al final de la peatonal llegamos a la pasarela del Recreo,
Ahí un poco más adelante es donde se acababa la ciudad inicialmente. Hoy hay una avenida que se llama Avenida España, que da toda la vuelta a lo que era la ciudad originalmente. Esta es la plazuela del Recreo. Un lugar tranquilo, compartido. Y aquello allá es la puerta. Ahora vamos a ir a mirar eso allá. Dice 1950-84. 1904. O sea, obviamente no es una puerta original. Pareciera que fuera un poco más viejita, más nuevita, digo. Vamos a leer qué dicen los carteles. Pero bueno, hasta acá es peatonal, al centro, hasta la plaza principal, hasta la plaza de armas. Y acá esta avenida ahí se llama Avenida España y le da la vuelta todo al centro como si fuera una avenida de circunvalación a lo que era la ciudadela original de Trujillo cuando fue fundada. Bueno, la puerta se llama Portada de Trujillo, o de la Sierra en realidad, y sí es lo que queda de lo que era la pared original de la ciudad. En este cartel están fecha de fundación y quiénes fueron los primeros regidores. Y en este otro lado, un puesto, los nombres de los que eran primeros vecinos de la ciudad de Trujillo. Aquí. Entonces Almagro 1534, al fin de 1534, y Pizarro confirmó, porque era su trabajo, la fundación el 5 de marzo de 1535. Y el rey Carlos V en aquel momento les dio, creo, Carlos V, les dio la cédula de ciudad en el 537. Acá están todos los hitos políticos. Y esta obra es de 1985. Eso es lo que no me está quedando muy claro, la verdad. En un lado dice que esto es pared original y del otro lado dice que fue creado en 1900 y algo. Pero bueno, no importa. El hecho es que hasta acá llegaba la ciudad. Y del otro lado es lo mismo. Del otro lado del centro se acababa la ciudad y como era estilo en aquella época estaban amuralladas y tenían puertas de entrada por donde se podía controlar quién venía y quién se iba. Así que bueno, esta era la de Trujillo, una de ellas. Bueno, me voy a volver para la plaza a ver si puedo mostrar un poco la plaza antes que se vaya la luz y ver qué más encuentro. Y mostrarles un poco la arquitectura también, que está bastante buena. Lindo, ¿no? Interesante. Este es todo desde Trujillo, gente. Espero que les haya gustado la ciudad, el video, las cosas que pude ir a conocer. Si les gustó, no se olviden de ponerle me gusta. Compartan, comenten, suscríbanse al canal que ayuda un montón. Y yo los veo la semana que viene. Gracias por venir conmigo, Chau.